En el otoño de 1957, la Guardia Civil irrumpió en una masía abandonada en las afueras de Teruel y descubrió algo que helaría la sangre de toda España. Tras una pared falsa, encontraron a un joven de 26 años que llevaba 13 años encerrado en una habitación subterránea de apenas 3 metros cuadrados. Su tío, respetado mecánico y hombre de confianza del pueblo, había construido una prisión perfecta bajo su propia casa. Lo que comenzó como un cuidado paternal tras la muerte de sus padres en 1944, se convirtió en una de las historias más perturbadoras de la posguerra española. Este es el macabro caso de los Valdés, la familia que escondió un horror indescriptible durante más de una década. ¿Tienes idea de cuántos horrores se esconden tras fachadas respetables? ¿Cuántas víctimas sufren en silencio a pocos metros de vecinos que jamás sospecharían el mal que acecha tan cerca? Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo. Y si es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte. Estás a punto de conocer una de las historias más perturbadoras de Latinoamérica. En el invierno de 1944, España apenas comenzaba a recuperarse de las heridas dejadas por la guerra civil. En los campos de Teruel, provincia marcada por algunos de los combates más sangrientos del conflicto, la vida había retomado un ritmo lento y cauteloso. Las familias intentaban reconstruir lo que la guerra había destrozado, y en cada pueblo, el silencio pesaba más que las palabras. Era una época donde nadie hacía demasiadas preguntas, donde cada familia guardaba sus propios secretos, y donde la supervivencia importaba más que la curiosidad. Entre las tierras áridas que rodeaban el pequeño pueblo de Villafranca del Campo, se encontraba la masía de los Valdés, una construcción robusta de piedra gris, con paredes gruesas que habían resistido siglos de vientos helados y veranos abrasadores. La propiedad pertenecía a Sebastián Valdés, un hombre de 42 años conocido en toda la comarca por su habilidad excepcional como mecánico agrícola. Sebastián era ese tipo de persona que inspiraba confianza inmediata. Alto, de complexión fuerte y manos callosas por el trabajo, tenía una mirada directa que los vecinos interpretaban como signo de honestidad. Su taller, anexo a la vivienda principal, servía a docenas de agricultores que traían desde tractores antiguos hasta trilladoras averiadas. No había máquina que Sebastián no pudiera reparar. Sebastián vivía con su esposa, Dolores, una mujer menuda de 38 años, cuya voz suave se escuchaba cada domingo en el coro de la parroquia de San Miguel. Dolores era querida por todos, organizaba colectas para las viudas de guerra, llevaba comida a los enfermos, y su sonrisa amable era un bálsamo en aquellos años difíciles. La pareja no había tenido hijos propios, algo que algunos vecinos comentaban en voz baja, pero que nunca se mencionaba abiertamente. En aquella época, la infertilidad era un tema delicado, especialmente en comunidades rurales, donde tener descendencia era casi una obligación social. La vida de los Valdés dio un giro dramático en octubre de 1944, cuando llegó la noticia que cambiaría todo para siempre. El hermano menor de Sebastián, Tomás Valdés, había muerto en un accidente en las minas de carbón de Asturias, donde trabajaba desde el final de la guerra. Tomás había dejado viuda a su esposa, Carmen, quien falleció apenas 3 semanas después debido a una neumonía que su cuerpo, debilitado por el hambre y la pena, no pudo superar. La tragedia dejó huérfano a un niño de 13 años llamado Miguel Valdés. Miguel era un chico delgado, de ojos oscuros y cabello negro azabache, con esa timidez característica de quienes han crecido en la pobreza. Sus padres habían luchado por sobrevivir en el norte, donde las condiciones eran duras incluso antes de la guerra. El niño apenas sabía leer y escribir, pero tenía una inteligencia natural que se manifestaba en su curiosidad constante por entender cómo funcionaban las cosas. Cuando Sebastián recibió la noticia de la muerte de su hermano, no dudó ni un instante. Viajó hasta Asturias, recogió a Miguel y lo trajo de vuelta a Teruel. Para los vecinos de Villafranca del Campo, aquel gesto confirmaba lo que todos pensaban de Sebastián Valdés, que era un hombre noble y generoso, dispuesto a asumir la carga de criar al hijo de su hermano como si fuera propio. Durante los primeros meses, todo parecía encajar perfectamente en aquella narrativa de redención familiar. Miguel llegó a la masía en noviembre de 1944,
justo cuando el invierno comenzaba a apretar. Sebastián le preparó una habitación en el piso superior de la casa, con una cama simple pero cómoda, una pequeña mesa de madera y una ventana que daba a los campos de labor. Dolores, emocionada por tener finalmente a alguien a quien cuidar como a un hijo, preparaba comidas abundantes y se aseguraba de que Miguel tuviera ropa abrigada para el frío. El chico asistía a la escuela del pueblo, donde la maestra, señorita Amparo, notó rápidamente su capacidad de aprendizaje a pesar de las lagunas educativas que traía de su vida anterior. Los domingos, la familia Valdés asistía a misa en la parroquia de San Miguel. Miguel se sentaba entre su tío y su tía, vestido con la ropa que Sebastián le había comprado en Teruel. Los vecinos los veían como una familia ejemplar, un testimonio de solidaridad en tiempos difíciles. Después de la misa, Sebastián solía detenerse a conversar con otros hombres del pueblo sobre el estado de las cosechas, los precios del trigo o las últimas noticias del régimen. Miguel esperaba pacientemente, observando cómo su tío se ganaba el respeto de todos con su palabra firme y su presencia imponente. Sin embargo, bajo aquella superficie de normalidad, algo comenzaba a pudrirse lentamente. Sebastián empezó a mostrar comportamientos que Miguel no entendía del todo, pero que le generaban una incomodidad creciente. Al principio fueron pequeñas cosas. Sebastián insistía en acompañar a Miguel a todas partes, incluso cuando el chico quería jugar con otros niños del pueblo. Cuando Miguel preguntaba si podía visitar a un compañero de escuela, su tío siempre encontraba una razón para negarse. El trabajo en el taller requería ayuda. Había tareas en la masía que no podían esperar, o simplemente que un chico de su edad debía aprender a ser responsable y no perder el tiempo jugando. Sebastián también comenzó a hacer comentarios extraños sobre la madre de Miguel. Decía que Carmen había sido una mujer débil, incapaz de criar adecuadamente a un hijo, y que si Miguel quería convertirse en un hombre de verdad, necesitaba olvidar las enseñanzas blandas que había recibido de ella. Cuando Miguel defendía la memoria de su madre, Sebastián reaccionaba con una frialdad heladora, ignorándolo durante días o asignándole las tareas más duras del taller como castigo. Dolores intentaba interceder ocasionalmente, pero su esposo la silenciaba con una sola mirada. A medida que pasaban los meses, el control de Sebastián sobre Miguel se intensificó de manera casi imperceptible para quienes los observaban desde fuera. El chico dejó de asistir a reuniones escolares fuera del horario de clase. Sus interacciones con otros niños se limitaron a las horas dentro del aula. Cuando la señorita Amparo preguntó si Miguel podría participar en el coro infantil de la parroquia, Sebastián rechazó la invitación con una excusa sobre la necesidad de que el muchacho aprendiera un oficio práctico en el taller. La maestra encontró la respuesta extraña, pero en aquella época, la autoridad de los tutores varones era incuestionable. En el verano de 1945, apenas 9 meses después de la llegada de Miguel a la masía, Sebastián inició un proyecto que despertaría sospechas décadas después, pero que en aquel momento pasó completamente desapercibido. Comenzó a realizar obras en el sótano de la vivienda, una zona amplia que tradicionalmente se usaba para almacenar herramientas, conservas y provisiones de invierno. Sebastián explicó a los vecinos curiosos que estaba reforzando los cimientos de la casa, que las lluvias torrenciales del invierno anterior habían debilitado algunas estructuras y que no podía arriesgarse a que la masía sufriera daños. Durante semanas, los sonidos de martillos, sierras y trabajo pesado resonaron desde las entrañas de la masía. Sebastián trabajaba principalmente durante la noche, cuando terminaba de atender a los clientes en su taller. Miguel, obligado a ayudar, cargaba ladrillos, mezclaba argamasa y sostenía herramientas mientras su tío ejecutaba un plan que el chico no comprendía del todo. Sebastián había forjado una pesada puerta de hierro en su taller, una pieza imponente con múltiples cerrojos que, según explicaba, era necesaria para proteger las herramientas más valiosas de posibles robos. En aquellos años de escasez, los robos en las zonas rurales eran comunes, así que la explicación parecía razonable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Dolores en aquel momento, era que Sebastián estaba construyendo algo mucho más siniestro que un simple almacén reforzado. Detrás de una pared falsa que parecía parte de la estructura original del sótano,
Sebastián creaba un compartimento secreto de aproximadamente 3 metros por 4. Un espacio claustrofóbico con paredes dobles rellenas de tierra y paja para amortiguar cualquier sonido. Había instalado un sistema rudimentario de ventilación conectado a la chimenea de la casa, suficiente para mantener a alguien con vida, pero no lo bastante generoso como para proporcionar comodidad. Una pequeña abertura a nivel del suelo, disimulada entre los arbustos que rodeaban la masía, permitía la entrada de luz natural durante el día, pero estaba colocada de tal manera que nadie podría ver el interior desde fuera. Sebastián trabajó en aquel proyecto con la meticulosidad de un ingeniero y la determinación de alguien que ejecuta un plan largamente meditado. Cada detalle estaba calculado. La puerta de hierro era lo suficientemente pesada como para ser imposible de mover desde el interior. Los cerrojos, diseñados por él mismo, solo podían abrirse desde fuera. Incluso había previsto un sistema de ranura en la parte inferior de la puerta para pasar alimentos y agua sin necesidad de abrirla completamente. Era la obra maestra de un hombre que había decidido que Miguel Valdés no volvería a ver el mundo exterior como persona libre. Mientras tanto, en la superficie de aquella existencia aparentemente normal, Miguel celebró su 14º cumpleaños en enero de 1946. Dolores le preparó un bizcocho modesto con los ingredientes que pudo conseguir en aquellos tiempos de racionamiento. Sebastián le regaló un juego de herramientas pequeñas, apropiadas para un aprendiz de mecánico. Aquella noche, mientras soplaba la única vela que coronaba el bizcocho, Miguel no podía imaginar que sería uno de los últimos momentos de alegría que experimentaría en muchos años. La primavera de 1946 trajo consigo un cambio radical en la vida de Miguel Valdés. Una mañana de marzo, cuando el chico se disponía a salir hacia la escuela, Sebastián lo detuvo en la puerta. Con voz firme pero calmada, le explicó que ya no asistiría más a clase. Había llegado el momento de que Miguel se concentrara completamente en aprender el oficio de mecánico, un trabajo honrado que le permitiría ganarse la vida en el futuro. La señorita Amparo preguntó por el muchacho durante los días siguientes, pero Sebastián visitó la escuela personalmente para explicar que había tomado la decisión de educar a su sobrino en casa, enfocándose en habilidades prácticas más útiles que los libros. En aquella época, abandonar la escuela para trabajar en el campo o en talleres familiares era común, especialmente entre las familias más humildes. Nadie cuestionó la decisión. Miguel sintió la pérdida de la escuela como un golpe profundo. Aquellas horas en el aula habían sido su único respiro, el único momento en que podía interactuar con otros chicos de su edad y sentirse, aunque fuera brevemente, como un muchacho normal. Ahora sus días se reducían a trabajar en el taller de Sebastián, ayudando a reparar maquinaria agrícola bajo la mirada vigilante de su tío. Las jornadas eran largas y agotadoras. Sebastián se mostraba cada vez más exigente, criticando cada error de Miguel con dureza y castigándolo con horas extra de trabajo cuando consideraba que el chico no se esforzaba lo suficiente. Pero el verdadero cambio llegó una noche de abril, cuando Sebastián bajó al sótano seguido por Miguel, quien cargaba una caja de herramientas. El hombre encendió una lámpara de aceite y caminó hacia la zona donde había realizado las reformas meses atrás. Con movimientos precisos, apartó varios sacos de grano que ocultaban la entrada al compartimento secreto. Miguel observaba sin entender, hasta que su tío abrió la pesada puerta de hierro y le hizo un gesto para que entrara. El chico obedeció, pensando que su tío necesitaba ayuda para organizar aquel almacén. Una vez dentro del espacio estrecho y oscuro, Miguel escuchó el sonido metálico de los cerrojos deslizándose. Se giró bruscamente y vio la puerta cerrarse. Golpeó el metal, gritó el nombre de su tío, pero solo el silencio le respondió. Sebastián no ofreció explicaciones aquella primera noche. Simplemente dejó a Miguel encerrado en la oscuridad absoluta, sin luz, sin comida, sin agua. El chico pasó horas golpeando la puerta hasta que sus manos sangraron, gritando hasta quedarse sin voz. Cuando finalmente se derrumbó sobre el suelo de tierra fría, exhausto y aterrorizado, solo podía pensar que su tío se había vuelto loco. Al día siguiente, Sebastián abrió la ranura inferior de la puerta
y deslizó un plato con pan duro y un vaso de agua. No dijo ni una palabra. Aquella fue la primera de muchas lecciones de silencio que Miguel aprendería en los años venideros. Los primeros meses de cautiverio fueron un infierno de confusión y desesperación. Miguel no entendía qué había hecho mal, por qué su tío lo castigaba de aquella manera. Sebastián bajaba al sótano una vez al día, siempre a la misma hora, para pasar comida escasa a través de la ranura. A veces hablaba con Miguel, explicándole con voz serena que todo aquello era por su propio bien. El mundo exterior era peligroso, lleno de influencias corruptoras que podían desviar a un muchacho de su camino. Allí, en aquel espacio protegido, Miguel estaría a salvo de las tentaciones, de las malas compañías, de las ideas peligrosas que circulaban incluso en los pueblos más pequeños. Sebastián había construido aquella prisión convencido de que estaba salvando el alma de su sobrino. Mientras tanto, en la superficie, Sebastián difundió una historia cuidadosamente elaborada. Explicó a los vecinos que Miguel había enfermado gravemente, una tuberculosis que requería aislamiento completo. La enfermedad era común y temida en aquella época, así que nadie cuestionó que el chico permaneciera confinado en la masía. Dolores, por su parte, comenzó a sospechar que algo no iba bien. Su esposo se mostraba cada vez más nervioso cuando ella preguntaba por Miguel. Una tarde intentó bajar al sótano para llevarle comida al muchacho, pero encontró la puerta cerrada con llave. Cuando confrontó a Sebastián, él respondió con una furia que nunca antes había mostrado hacia ella. Le ordenó que no volviera a entrometerse en asuntos que no le concernían, y le advirtió que si desobedecía, las consecuencias serían graves. Dolores quedó aterrorizada por aquella transformación de su esposo. El hombre amable y respetado que había conocido parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien frío y amenazante. Durante las semanas siguientes, ella escuchaba ocasionalmente ruidos apagados provenientes del sótano, golpes débiles que podían ser cualquier cosa o simplemente su imaginación trabajando horas extra. Dolores rezaba cada noche, pidiendo fuerzas para entender qué estaba sucediendo en su propia casa, pero el miedo la paralizaba. En aquella España de posguerra, desafiar abiertamente a un marido podía significar la ruina social, especialmente en comunidades pequeñas donde la palabra del hombre era ley indiscutible. Los meses se convirtieron en años dentro del compartimento secreto bajo la masía de los Valdés. Miguel Valdés, que había entrado allí como un chico de 14 años lleno de preguntas y confusión, comenzó a transformarse en algo completamente diferente. El encierro absoluto tiene efectos devastadores sobre la mente humana, especialmente en alguien tan joven. Al principio, Miguel luchó contra su situación con toda la energía de su juventud. Golpeaba las paredes de piedra hasta que sus nudillos sangraban. Gritaba pidiendo ayuda hasta quedar afónico y buscaba desesperadamente cualquier punto débil en aquella prisión perfectamente diseñada. Pero Sebastián había construido bien. Las paredes dobles absorbían los gritos, la puerta de hierro era inamovible, y la única abertura hacia el exterior era demasiado pequeña y estaba demasiado alta para que Miguel pudiera alcanzarla. Sebastián mantenía un control absoluto sobre la vida de su sobrino. Bajaba al sótano cada día al anochecer, cuando ya no había clientes en el taller y los vecinos estaban ocupados con sus propias cenas. Pasaba comida básica a través de la ranura, pan negro, patatas hervidas, alguna verdura ocasional, rara vez carne. Lo suficiente para mantener a Miguel con vida, pero nunca lo bastante para que recuperara fuerzas. El agua era igualmente racionada, medida con precisión para evitar cualquier desperdicio. Sebastián había colocado un cubo de metal dentro del compartimento para las necesidades básicas de Miguel, que vaciaba una vez por semana con evidente disgusto, como si fuera una tarea desagradable pero necesaria en su retorcida misión de protección. Durante estos encuentros diarios, Sebastián hablaba con Miguel como si mantuvieran una conversación normal entre tío y sobrino. Le contaba sobre los acontecimientos del pueblo, sobre los clientes que habían venido al taller, sobre las noticias que escuchaba en la radio. Hablaba del clima, de las cosechas, de los chismes locales. Todo con un tono sereno y paternal,
que contrastaba brutalmente con la realidad de la situación. A veces le preguntaba a Miguel si estaba aprendiendo a valorar la seguridad que le proporcionaba aquel refugio, si finalmente comprendía que todo lo que Sebastián hacía era por amor. Cuando Miguel respondía con súplicas o insultos, su tío simplemente suspiraba con decepción y se marchaba sin decir nada más, dejándolo en la oscuridad total durante días. El sistema de castigos de Sebastián era meticulosamente calculado. Si Miguel gritaba demasiado, le retiraba la luz de la pequeña lámpara de aceite que ocasionalmente le permitía tener durante unas horas. Si se negaba a comer, lo dejaba sin comida durante 2 días completos. Si intentaba dañar la puerta o las paredes, bloqueaba temporalmente el sistema de ventilación con trapos, dejando que el aire se volviera pesado y sofocante hasta que Miguel suplicaba perdón. Cada castigo era una lección. Cada privación, un recordatorio de quién tenía el poder absoluto en aquella relación retorcida. Con el paso del tiempo, Miguel comenzó a desarrollar estrategias de supervivencia psicológica. Marcaba los días rascando líneas en la pared de piedra con un clavo oxidado que había encontrado en el suelo, un calendario primitivo que se convirtió en su única forma de mantener conexión con el tiempo exterior. Inventaba rutinas para estructurar sus días interminables. Por las mañanas, cuando la luz grisácea comenzaba a filtrarse por la pequeña abertura, hacía ejercicios básicos para mantener sus músculos activos a pesar del espacio reducido. Flexiones, sentadillas, estiramientos, todo lo que podía hacer en aquel espacio de 3 por 4 metros. Por las tardes, recitaba de memoria los poemas y canciones que había aprendido en la escuela, aferrándose a cada fragmento de educación como si fueran joyas preciosas. Miguel también comenzó a hablar consigo mismo, manteniendo conversaciones imaginarias con su madre fallecida, con sus antiguos compañeros de clase, incluso con versiones idealizadas de su tío y su tía anteriores al encierro. Estas conversaciones eran su forma de mantenerse cuerdo, de recordar que existía un mundo más allá de aquellas 4 paredes. Creaba historias elaboradas en su mente, aventuras donde era libre, donde viajaba a ciudades que nunca había visto, donde se convertía en mecánico como su padre y ayudaba a la gente del pueblo. Estas fantasías eran su única forma de escape, su resistencia silenciosa contra la locura que amenazaba constantemente con apoderarse de él. En la primavera de 1949, 3 años después del inicio de su cautiverio, Miguel cumplió 17 años. Sebastián bajó aquella noche con una sorpresa, un pequeño trozo de tarta que Dolores había horneado sin saber para quién era realmente. Miguel observó aquel gesto con una mezcla de rabia y tristeza. Su tío aún fingía que aquello era normal, que mantener a un joven encerrado durante años era un acto de cuidado familiar. Sebastián incluso cantó una versión breve del cumpleaños feliz antes de marcharse, dejando a Miguel solo con sus pensamientos oscuros y la tarta que sabía a ceniza en su boca. Mientras tanto, en el mundo exterior, la vida de Villafranca del Campo continuaba su curso normal. Los vecinos ocasionalmente preguntaban por Miguel, recordando al chico tímido que había llegado años atrás. Sebastián respondía con una tristeza perfectamente actuada, que su sobrino había muerto de tuberculosis 2 años después de llegar a la Masía, que habían intentado todo lo posible para salvarlo, pero que la enfermedad había sido más fuerte. Algunos vecinos mayores asistieron a una misa conmemorativa que Sebastián organizó, donde lloró lágrimas falsas y recibió condolencias sinceras. Nadie sospechaba que Miguel seguía vivo, a menos de 10 metros bajo sus pies, sufriendo un destino peor que la muerte. Dolores, sin embargo, sabía la verdad, o al menos sospechaba algo terrible. Los ruidos nocturnos que ocasionalmente escuchaba, la forma en que su esposo desaparecía cada noche en el sótano con platos de comida, las cerraduras nuevas y robustas que había instalado, todo apuntaba hacia un secreto horrible. Pero el miedo la mantenía callada. Sebastián había cambiado durante aquellos años, volviéndose más controlador, más impredecible. Cuando ella intentaba hacer preguntas, él respondía con silencios helados o con estallidos de ira que la dejaban temblando.
Dolores comenzó a refugiarse cada vez más en la iglesia, pasando horas en oración, buscando respuestas que no llegaban y un valor que no podía encontrar. En el otoño de 1952, Miguel Valdés cumplió 20 años en el compartimento subterráneo que había sido su único hogar durante más de 6 años. El chico delgado y tímido que había entrado allí se había transformado en un joven demacrado, de piel extremadamente pálida por la falta de exposición al sol y ojos hundidos que habían olvidado cómo mirar el horizonte. Su cuerpo había crecido de forma extraña, adaptándose al espacio reducido. Sus hombros se habían encorvado permanentemente debido a la imposibilidad de estirarse completamente en aquel techo bajo. Su voz, que alguna vez fue la de un adolescente lleno de vida, ahora era apenas un susurro ronco por los años de gritos sin respuesta que habían dañado sus cuerdas vocales. Miguel había desarrollado rutinas obsesivas para mantener su cordura intacta. Cada mañana, cuando la primera luz grisácea se filtraba por la pequeña abertura, comenzaba con ejercicios físicos metódicos. 50 flexiones, aunque sus brazos temblaban por la desnutrición crónica. 100 sentadillas, contando cada una en voz alta para llenar el silencio opresivo. Después dedicaba horas a recitar todo lo que recordaba de sus días en la escuela, las tablas de multiplicar, los ríos de España, los reyes católicos, fragmentos de poemas de Machado y Lorca que la señorita Amparo les había enseñado. Cada recuerdo era un tesoro que pulía constantemente para evitar que se desvaneciera en la niebla de su mente torturada. Las marcas en la pared habían crecido hasta formar líneas interminables que cubrían casi toda una superficie de piedra. Miguel había dejado de contarlas hacía tiempo. Ya no importaba si habían pasado 2000 días o 3000. El tiempo se había convertido en un concepto abstracto, medido solo por el ritmo constante de las visitas de Sebastián y el cambio sutil de temperatura que indicaba el paso de las estaciones. En verano, el compartimento se volvía un horno sofocante, donde el aire parecía solidificarse. En invierno, el frío calaba hasta los huesos y Miguel temblaba bajo la manta raída que su tío le había proporcionado años atrás. Sebastián había perfeccionado su sistema de control durante aquellos años. Ya no necesitaba cerrojos complicados ni castigos elaborados. Miguel había sido domado como un animal salvaje, condicionado a obedecer por puro instinto de supervivencia. Cuando su tío bajaba cada noche, el joven esperaba en silencio junto a la puerta, arrodillado, con la cabeza gacha en señal de sumisión. Sebastián había establecido reglas estrictas. Miguel debía agradecer cada comida que recibía. Debía confirmar que comprendía la bondad de su tío al mantenerlo protegido del mundo corrupto exterior. Debía reconocer que merecía estar allí por haber sido un niño problemático y desobediente. Cuando Miguel cumplía con este ritual humillante, recibía su ración completa de comida. Cuando se negaba o mostraba resistencia, pasaba días enteros sin nada más que agua. Pero algo comenzó a cambiar en el invierno de 1953. Dolores, que había vivido 9 años en un estado de terror silencioso, finalmente reunió el valor suficiente para actuar. Una tarde, mientras Sebastián atendía a un cliente en el taller, ella bajó sigilosamente al sótano. Había robado las llaves del llavero de su esposo días atrás, haciendo copias con un herrero de un pueblo vecino, al que pagó con joyas que había guardado desde su boda. Sus manos temblaban violentamente mientras abría los cerrojos de la puerta que ocultaba el compartimento secreto. El olor que salió de allí cuando finalmente logró abrirla casi la hizo vomitar. Era una mezcla nauseabunda de humedad, sudor, orina y algo más oscuro que no podía identificar. Miguel, acostumbrado a las visitas nocturnas de su tío, se sobresaltó al ver luz natural del sótano inundando su prisión a una hora inusual. Cuando vio a Dolores en la entrada, pensó que estaba alucinando. Su tía se llevó las manos a la boca para ahogar un grito de horror al ver en lo que se había convertido su sobrino. El joven que recordaba tenía ahora un aspecto fantasmal, casi inhumano. Su piel era tan pálida que parecía translúcida. Sus ojos habían perdido todo brillo de vida, y su cuerpo demacrado temblaba como una hoja. Dolores intentó hablar,
pero las palabras se atascaban en su garganta. Solo logró susurrar su nombre entre lágrimas. Miguel la miró con una mezcla de esperanza y terror. Después de tantos años de aislamiento, la presencia de otra persona que no fuera Sebastián era abrumadora. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas apenas lo sostenían. Dolores entró en el compartimento y lo ayudó a levantarse, sintiendo bajo sus manos los huesos prominentes de un cuerpo consumido por el hambre y el abandono. Le prometió entre sollozos que lo sacaría de allí, que llamaría a la Guardia Civil, que todo terminaría pronto. Miguel quiso creerle, pero años de desesperanza habían matado su capacidad de confiar en promesas. Sin embargo, Dolores había cometido un error fatal. En su prisa y nerviosismo, no había cerrado completamente la puerta del sótano al bajar. El crujido de los escalones de madera alertó a Sebastián, quien había terminado antes de lo esperado con su cliente. El hombre subió desde el taller y encontró la puerta del sótano entreabierta. Su rostro se transformó en una máscara de furia cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Bajó las escaleras con pasos pesados que retumbaron como truenos en el espacio subterráneo. Dolores escuchó los pasos y supo inmediatamente que había llegado el momento que tanto había temido. Se colocó delante de Miguel en un gesto protector, enfrentando a su esposo con una valentía que no sabía que poseía. Sebastián apareció en la entrada del compartimento, su figura maciza bloqueando toda la luz. Su voz cuando habló era terriblemente calmada, más aterradora que cualquier grito. Le ordenó a Dolores que saliera inmediatamente, que olvidara lo que había visto, que volviera a sus labores domésticas y nunca más bajara a aquel lugar. Pero Dolores se negó. Por primera vez en 9 años, desafió abiertamente a su esposo. La discusión que siguió fue devastadora. Sebastián intentó justificar sus acciones con la misma retórica distorsionada que había usado durante años. Miguel estaba mejor allí, protegido de las influencias malignas del mundo. Él había cumplido con su deber de tutor, había evitado que el chico se convirtiera en un delincuente o un vago como tantos otros jóvenes de la posguerra. Dolores respondió que aquello era una locura, que había torturado a un niño inocente durante casi una década, que era un monstruo disfrazado de hombre respetable. Sus palabras resonaron en el sótano como acusaciones divinas. La confrontación entre Sebastián y Dolores en aquel sótano marcó el principio del fin de la pesadilla que había durado más de 9 años. Sebastián, furioso por la traición de su esposa, cometió el error que finalmente lo llevaría a su perdición. En un arranque de ira descontrolada, empujó a Dolores con tanta fuerza que la mujer cayó contra los escalones de piedra, golpeándose la cabeza. El sonido del impacto resonó en el espacio subterráneo como un disparo. Dolores quedó inconsciente, sangrando por una herida profunda en la sien. Miguel, testigo impotente de la escena, gritó con una voz que no usaba hacía años. Sebastián observó a su esposa caída, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Durante los días siguientes, Sebastián mantuvo a Dolores encerrada en su habitación, diciéndole a los vecinos que había contraído una fiebre grave y necesitaba reposo absoluto. Pero Dolores, aunque debilitada por la herida, no había perdido su determinación. Sabía que si no actuaba pronto, tanto ella como Miguel morirían en aquella masía maldita. Una noche, cuando Sebastián dormía profundamente después de beber más vino del habitual, Dolores reunió todas sus fuerzas, tomó algunas pertenencias básicas y huyó de la casa descalza en plena madrugada. Corrió por los caminos oscuros hasta llegar al pueblo vecino de Calamocha, donde colapsó frente a la puerta de la casa parroquial. El párroco, don Emilio, un hombre mayor que conocía a los Valdés de toda la vida, quedó horrorizado por el relato entrecortado que Dolores le contó entre sollozos. Al principio le costó creer que Sebastián Valdés, aquel mecánico respetado y piadoso, pudiera ser capaz de tales atrocidades. Pero las heridas visibles de Dolores y la desesperación genuina en sus ojos no dejaban lugar a dudas. Don Emilio llamó inmediatamente al cuartel de la Guardia Civil en Teruel. Eran las primeras horas del 5 de noviembre de 1957, exactamente 13 años después de que Miguel hubiera llegado a la masía. El sargento Rodríguez y 3 guardias civiles llegaron a Villafranca del Campo al amanecer.
Sebastián intentó mantener su fachada de hombre respetable cuando los oficiales llamaron a su puerta, explicando que todo era un malentendido, que su esposa había sufrido un episodio de demencia y que sus acusaciones carecían de fundamento. Pero el sargento Rodríguez, un veterano de guerra con instinto agudo para detectar mentiras, no se dejó engañar por las palabras cuidadosamente escogidas de Sebastián. Exigió permiso para registrar la propiedad, y cuando Sebastián dudó demasiado tiempo antes de responder, los guardias supieron que había algo que ocultar. El registro de la masía comenzó metódicamente. Revisaron cada habitación, cada armario, cada rincón de la vivienda principal. Fue en el sótano donde finalmente encontraron las primeras evidencias. Las marcas recientes en el suelo donde se arrastraban sacos de grano para ocultar algo, el desgaste desigual en ciertas zonas de piedra, y sobre todo, una pared que sonaba hueca cuando uno de los guardias la golpeó con los nudillos. El sargento Rodríguez ordenó derribar aquella sección de la pared. Tras media hora de trabajo, apareció la pesada puerta de hierro con sus múltiples cerrojos. Sebastián, observando desde las escaleras bajo vigilancia de un guardia, había perdido todo el color de su rostro. Cuando finalmente lograron abrir los cerrojos y la puerta de hierro cedió con un chirrido oxidado, el olor que salió del compartimento hizo que 2 de los guardias tuvieran que salir corriendo a vomitar al exterior. El sargento Rodríguez, preparándose mentalmente para lo peor, entró en aquel espacio claustrofóbico con una linterna. Lo que vio allí lo perseguiría en pesadillas durante el resto de su vida. Miguel Valdés, ahora un hombre de 26 años que parecía tener 50, estaba acurrucado en una esquina, cubriendo sus ojos de la luz que no había visto en intensidad real durante 13 años. Su cuerpo era un esqueleto viviente cubierto de piel pálida como la cera. Sus uñas habían crecido largas y retorcidas. Su cabello era una maraña sucia que le llegaba hasta la cintura. Pero lo más perturbador eran sus ojos, vacíos de toda emoción humana reconocible, mirando sin ver realmente nada. El sargento Rodríguez intentó hablar con Miguel, pero el joven no respondía. Había olvidado cómo interactuar con otros seres humanos. Cuando intentaron sacarlo del compartimento, Miguel se resistió violentamente, aterrorizado por el espacio abierto del sótano. Habían tenido que llamar a un médico que lo sedó suavemente antes de poder trasladarlo a un hospital en Teruel. Las paredes del compartimento contaban su propia historia terrible. Las marcas que Miguel había hecho para contar los días cubrían casi toda la superficie disponible. Había dibujos toscos hechos con carbón, imágenes de personas que probablemente eran sus padres muertos, de paisajes que recordaba de su infancia, de un mundo exterior que existía solo en su memoria fragmentada. El arresto de Sebastián Valdés provocó un terremoto en la comunidad de Villafranca del Campo. Los vecinos que durante 13 años habían respetado y admirado a aquel hombre, que habían aceptado sin cuestionar sus explicaciones sobre la muerte de Miguel, ahora se sentían traicionados y engañados. Algunos incluso recordaban haber escuchado ruidos extraños provenientes de la masía durante las noches, haberlos descartado como su imaginación o como animales. La culpa colectiva pesaba sobre el pueblo como una losa. Durante el juicio que se celebró en Teruel en la primavera de 1958, la sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos. El caso había captado la atención de toda España, convirtiéndose en símbolo oscuro de los secretos que se escondían tras las fachadas respetables de la España rural de posguerra. Sebastián Valdés, durante todo el proceso judicial, mantuvo una actitud de tranquila convicción que resultaba aún más escalofriante que cualquier muestra de remordimiento. Testificó con voz serena que había actuado por amor, que había querido proteger a Miguel de convertirse en lo que su padre había sido, un minero pobre y sin futuro. Explicó que el mundo exterior era corrupto y peligroso, especialmente para un muchacho huérfano y vulnerable. En su mente retorcida, aquellos 13 años de tortura habían sido un acto de devoción paternal. Los psiquiatras que lo evaluaron lo declararon cuerdo según los estándares legales de la época, lo que significaba que era plenamente consciente de sus acciones y, por tanto, responsable de ellas. No estaba loco en el sentido clínico, simplemente era un monstruo que había racionalizado sus crímenes
hasta convencerse de que eran actos de bondad. El tribunal lo encontró culpable de secuestro, torturas continuadas y malos tratos. Fue condenado a 30 años de prisión, una sentencia que en aquella época se consideraba severa. Sebastián escuchó el veredicto sin mostrar emoción alguna, como si le estuvieran hablando del clima. Fue trasladado a la prisión de Torrero en Zaragoza, donde pasaría el resto de su vida. Según los registros penitenciarios, nunca mostró arrepentimiento genuino por sus acciones. Murió en 1973 a los 71 años de edad, llevándose a la tumba la completa comprensión de las motivaciones que lo habían llevado a cometer tales atrocidades. Miguel Valdés pasó los siguientes 5 años en instituciones psiquiátricas y centros de rehabilitación. Los médicos hicieron todo lo posible por ayudarlo a recuperarse física y mentalmente, pero el daño era profundo y permanente. Había olvidado cómo realizar tareas básicas de la vida diaria. Necesitó meses solo para acostumbrarse a caminar en espacios abiertos sin sufrir ataques de pánico. La luz del sol le quemaba los ojos y la piel. Los sonidos normales de la vida cotidiana lo sobresaltaban violentamente. Había desarrollado agorafobia severa y pánico social que nunca lograría superar completamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, Miguel mostró una resistencia sorprendente. Lentamente, reaprendió habilidades sociales básicas, volvió a leer y escribir. Incluso recuperó algunos recuerdos de su infancia que creía perdidos para siempre. En 1963, Miguel fue dado de alta de la institución psiquiátrica y se trasladó a Valencia, lejos de Teruel y de todos los recuerdos asociados con su trauma. Adoptó un apellido diferente para escapar de la notoriedad que su caso había generado. Consiguió trabajo en un pequeño taller mecánico, ironías del destino, donde su empleador nunca supo la verdadera identidad de aquel hombre callado y solitario que reparaba motores con habilidad sorprendente. Miguel vivió el resto de su vida en un pequeño apartamento, evitando el contacto humano innecesario, encontrando consuelo solo en el trabajo manual y en paseos solitarios por la playa al amanecer, cuando había pocas personas alrededor. Nunca se casó ni formó una familia. La capacidad de confiar en otros seres humanos había sido destruida de forma irreparable durante aquellos 13 años en la oscuridad. Miguel Valdés falleció en 1991 a los 59 años de edad, víctima de un cáncer que los médicos relacionaron con las condiciones insalubres de su prolongado cautiverio décadas atrás. En su testamento, dejó sus escasas pertenencias a una organización dedicada a ayudar a víctimas de abuso y maltrato. También dejó un diario que había comenzado a escribir en sus últimos años, un relato desgarrador de su experiencia que se publicó póstumamente y que se convirtió en un documento importante para entender los efectos psicológicos del aislamiento extremo. La masía de los Valdés fue demolida en 1960 por orden judicial. Nadie quería vivir en aquel lugar maldito. Hoy en día, el terreno permanece vacío, cubierto de matojos y hierbas salvajes. Los habitantes más jóvenes de Villafranca del Campo apenas conocen la historia, pero los mayores aún recuerdan y sienten escalofríos cuando pasan junto a aquel solar abandonado. El caso de los Valdés permanece como uno de los crímenes más perturbadores de la España del siglo XX, un recordatorio terrible de los horrores que pueden esconderse tras las puertas cerradas de casas aparentemente respetables, y de cómo el silencio y el miedo pueden permitir que el mal prospere durante años sin ser detectado. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros al investigarla y contarla, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que debemos estar atentos, que debemos cuestionar, que nunca debemos aceptar el sufrimiento de otros como algo normal o inevitable. Tu suscripción no es solo un número. Es una declaración de que estas historias importan, de que las víctimas merecen ser recordadas, y de que juntos podemos asegurarnos de que el pasado nos enseñe a construir un futuro donde tales atrocidades nunca vuelvan a repetirse. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia española. Hasta la próxima historia.